Buenos días, hermanos. La lectura de hoy está en el libro de Romanos, capítulo 9, versículos del 1 al 5. Así dice la palabra del Señor. Digo la verdad en Cristo, no miento, dándome testimonio mi conciencia en el Espíritu Santo, de que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, mis parientes según la carne, que son israelitas, a quienes pertenece la adopción como hijos y la gloria, los pactos, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas, y de quienes, según la carne, procede el Cristo, el cual está sobre todas las cosas, Dios bendito por los siglos de los siglos. Amén. Esta es la palabra del Señor, hermanos. Gracias a Dios. Oremos. Nuestro Señor Jesucristo, tú eres el único Dios sobre todo, bendito para siempre. Gracias, oh Señor, por todas las bendiciones, los privilegios espirituales que tenemos en ti, y gracias por el privilegio para acercarnos al Dios Trino por medio de tu sangre, para escuchar de nuestro Creador y Salvador, para aprender de la grandeza de nuestra salvación, para experimentar el gozo de tu amor y también el profundo dolor por los que no han recibido este amor. Oh Señor, pedimos que por medio de tu palabra seríamos cambiados por los que no te conocen por Salvador, que hoy sería el día de arrepentir del pecado, creer en ti como Salvador y recibir vida eterna. Y por nosotros que por tu gracia somos salvos, que nuestros corazones serían recalentados de desearte más, de vivir sacrificialmente, en particular en amor por los perdidos, y para dar gracias por las múltiples bendiciones que tenemos, lo máximo, oh Cristo, ¿quién eres tú? Pedimos, oh Señor, que en todo eso tu nombre sería glorificado, y es en tu nombre que oramos. Amén. Pueden sentarse y por favor buscan en sus Biblias Romanos capítulo 9. La vida cristiana es una vida de alto gozo y al mismo tiempo es una vida de profundo dolor. Cuando estamos leyendo la carta de los Romanos, y tenemos que tener en mente que los números de los capítulos y versículos eran añadidos después para ayudarnos de buscar citas. Pero originalmente ese fue una carta. Y recibiendo esa carta, imagínense siendo en parte de la iglesia de Roma, escuchando palabras así: ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y estamos como iglesia, sí y amén. Qué gozo, qué altos de este confianza que tenemos, seguridad que tenemos, que no podemos ser separados del amor de Dios. Y simplemente 2 versículos después, Pablo diciendo: tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. ¿Cómo puede ser? Estos altos y estos bajos. Esta es la vida cristiana. En los últimos meses, perdóname por no pidiendo permiso de compartir esa historia antes, en los últimos meses he tenido el gran gozo de estudiar el Evangelio con Abraham y Mary y Emma. Y en estos estudios, al fin, tenemos siempre tiempo por preguntas y discusión.
Y recuerdo claramente hace unos meses estudiando el Evangelio, preguntando si tenían preguntas, y simplemente dijeron, no, simplemente somos asombrados al amor de Dios en Cristo, que Él murió por nosotros. No hay palabras, los altos de gozo. En el próximo estudio estábamos hablando acerca de lo que pasa a los que no han confiado en Cristo, hablando de nuestro pecado y la eternidad de separación que merecemos de Dios en el infierno, y que muchos en el mundo están en camino a eso, y no simplemente personas en general, pero amados familiares, amigos. Y cuando preguntó y pregunta si eran callados, absorbando esa verdad difícil, ese profundo dolor que hay muchos en el mundo que hoy en día están perdidos, y si no se arrepienten y confían en Cristo están en camino a un infierno eterno. No debemos permitir esas dos verdades de ser olvidados, de ser endurecidos a tan alto, tan sublime es esta gracia y amor de Dios por nosotros, y al mismo tiempo el profundo dolor y amor que debemos tener por los perdidos. Lo que vamos a ver en nuestro pasaje de hoy es eso reflejado en la vida de Pablo. En versículos 1 y 2 vamos a ver su dolor por los perdidos, en particular por sus hermanos de carne, de sangre, Israel. En versículo 3 vamos a ver cómo este profundo dolor fue una manifestación de un amor sacrificial, en que él, si era posible, él estaba listo para dar su vida, su propia salvación, para salvar a sus hermanos de la sangre. En versículo 4 y 5, él va a explicar los otros 8 privilegios o bendiciones que Dios ha dado a sus hermanos de sangre, a la nación de Israel. Y en particular, la pregunta que está en la mente de Pablo en capítulos 9, 10 y 11 es la pregunta de la fidelidad de Dios a sus promesas. Recuerda que hemos visto en capítulo 8, nada ni nadie puede separarnos del amor de Dios. ¿Cómo sabemos eso? ¿Qué es la base de esta confianza que tenemos? Es la fidelidad de Dios a sus promesas. Sabemos que nada ni nadie puede separarnos de su amor porque Dios nos ha dicho, esa es verdad. Pero si Dios no es fiel a su palabra, a sus promesas, ¿cómo podemos tener confianza hoy o en el día del juicio? Entonces, él tiene en mente un ejemplo muy importante, la fidelidad de Dios a la nación de Israel. Podemos imaginar, después de esta gran celebración, nada ni nadie puede separarnos del amor de Dios que está en Cristo Jesús. Y la persona en la silla por atrás, y Pablo, ¿y qué de Israel? Tus hermanos de la sangre. Y él va a explicar en esos 3 capítulos que Dios ha sido fiel. Fiel a sus promesas, fiel conforme a sus propósitos de hacer un pueblo de los judíos, Israel, los gentiles del mundo, para hacernos un solo pueblo en su Hijo Jesús. Vamos a, en estos capítulos, ver este gran plan de redención y hoy enfocarnos en particular en la fidelidad de Dios a estas promesas y privilegios dados a Israel en el Antiguo Testamento. Entrando entonces en el pasaje en Romanos 9, versículo 1, Pablo dice: digo la verdad en Cristo, no miento, dándome testimonio mi conciencia en el Espíritu Santo. Nota como 4 veces Pablo está reforzando la veracidad de lo que él va a decir. Este indica, y hay otras indicaciones en esta carta, que Pablo estaba siendo dudado, él estaba siendo atacado por sus enseñanzas, en particular acerca de Israel. Primeramente, para definir nuestros términos, vamos a ver que Dios eligió a Abraham. De Abraham tenía el
el hijo prometido Isaac, Jacob, y Dios cambió su nombre a Israel. De él vino los 12 tribus, la nación de Israel. Estos son llamados los judíos o Israel, y el resto del mundo, todos nosotros creo, somos los gentiles, las otras naciones del mundo. Y Pablo era un judío por sangre. Él descendió del mejor tribu de los 12, Benjamín. Sí, Benjamín, no los mejores. Y él fue un fariseo, él fue un maestro de la ley de Dios. Y con mucho celo él pensaba por Dios. Hasta el punto de que cuando él creyó que el cristianismo era una falsa religión, era apostasía, él estaba matando a los cristianos y tirándoles en la cárcel. Hasta que por la gracia de Dios, cuando él estaba en camino a Damasco, Dios apareció a él. Cristo apareció a él, Cristo resucitado, y viendo Cristo resucitado, totalmente cambió la dirección de su corazón y vida. Él entendió que Jesús es el Cristo, el Rey prometido, quien cumplió todas las promesas que Dios ha dado a Israel. Y en vez de persiguiendo los cristianos, él tenía que predicar a Cristo a todo el mundo. En particular, Dios salvó a este judío para ser el apóstol a los gentiles, a las naciones. Y él aprendió que la salvación no fue basado en cumplir la ley que Dios ha dado a Israel. Es simplemente por fe en Cristo. No es por cumplir los 10 mandamientos, no es por ser circuncidado, no es por cumplir las fiestas religiosas de Israel, es por fe en Cristo. Y este mensaje fue muy ofensivo, en particular a los judíos. Y él fue perseguido por eso, de fuera de la iglesia. Al dentro de la iglesia también habían preguntas acerca de la relación entre los que anteriormente eran gentiles y los que eran anteriormente judíos, que ahora eran un pueblo en la iglesia, en el pueblo de Dios, pero tenían que todavía ser circuncidados o hacer las fiestas de Israel o cumplir la ley. Preguntas acerca de eso. Y Pablo, sus respuestas muchas veces lo puso en oposición de personas que han sido judíos, que ahora eran creyentes en Cristo. Y en la carta a los romanos, Pablo estaba planificando un viaje misionero a España. Aprendemos en capítulo 15. Y él quería usar la iglesia en Roma como su base de misión para enviarle a España. Pero él necesitaba una iglesia unificada en el Evangelio. Y parece que había división en particular acerca de esta pregunta de Israel o de los judíos. Recuerda el versículo clave de todos Romanos 1, 16. Pablo da su tema de esa carta: porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. A veces olvidamos esa última parte del versículo. Sí, el Evangelio, no debemos ser avergonzados del Evangelio, de las buenas noticias, porque es el poder de Dios para la salvación, pero él no termina ahí. Es el poder de Dios de salvación para todo que cree en Cristo, es decir, por los judíos y por los griegos, por los gentiles, por todos nosotros. Y él va a desempacar esta verdad en los primeros 8 capítulos de Romanos. En capítulos 1 a 3, él ha demostrado primeramente la necesidad de todos para la salvación. Primeramente,
los gentiles, y segundo, los judíos, que tampoco cumplieron los mandamientos del Señor. Y por eso, Romanos 3:23, todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Todos significa todos han pecado. Cada individual ha pecado y necesitamos perdón de Dios. Y también significa que no depende de tu raza, no depende si tú eres judío o gentil, todos necesitan la salvación que solamente Cristo ofrece. Pero en capítulo 3 y 4 en adelante, Él explica cómo es que todos pueden ser salvados. Es porque Jesús murió como propiciación. Es decir, Él fue el sacrificio perfecto por nuestros pecados, para que todo aquel que cree en Él seremos como Abraham, justificados por fe. Abraham creyó Dios y fue contado por justicia. ¿Y cómo fue declarado justo? Cuando él fue circuncidado o antes de la circuncisión. Antes de la circuncisión, para que sería evidente que no es la circuncisión que salva. ¿Quién vino primero? ¿La ley, los 10 mandamientos o Abraham siendo contado justo? Primeramente Abraham siendo contado justo. Necesitamos entender este orden, esta historia, para entender que la salvación siempre ha sido basado por la gracia de Dios por medio de la fe. Y no dependido de nuestra raza, de nuestra nación, pero simplemente por fe en Dios y sus promesas, en particular sus promesas acerca de Cristo. Y Él ha explicado esta maravillosa verdad de la gracia soberana de Dios por un pueblo de judíos y gentiles, un camino de salvación, quien es Cristo, en los primeros 8 capítulos. Y que nada ni nadie puede separarnos de ese amor. Pero la pregunta, he seguido tu argumento a este punto, Pablo, pero específicamente, ¿y qué de Israel? Porque Jesús ha venido y hay unos judíos quien ha reconocido Jesús es el Cristo prometido en la Escritura, pero la gran mayoría lo rechazó. Juan 1:11. Él vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. La gran mayoría de los judíos eran negligentes de sus privilegios, rechazando su Mesías, su Salvador. Y la pregunta, no todos, claro, Pablo era un ejemplo de eso, de la gracia de Dios salvando judíos, pero la gran mayoría de la iglesia en esos tiempos y hoy en día son gentiles. La pregunta entonces, ¿y qué de los judíos? Es una pregunta muy relevante para nosotros hoy en día también, ¿verdad? Siempre estamos viendo noticias acerca de la nación de Israel. Y la pregunta resulta muchas veces, ¿y qué de ellos? ¿Ellos son el pueblo de Dios? ¿Hay 2 pueblos de Dios? ¿Los judíos y los cristianos? ¿Israel y la iglesia? Lo que vamos a ver en breve, en estos 3 capítulos, es que hay un pueblo de Dios. Este mismo pueblo de Dios son los que comparten la fe de Abraham. La fe en el Dios quien iba a enviar su Hijo Jesucristo para salvar al mundo, judíos y gentiles en él. No hay 2 pueblos de Dios, no hay 2 caminos a la salvación. Siempre ha sido y siempre será un plan de salvación que es en Cristo Jesús. Pablo quiere clarificar la importancia de las palabras, la sinceridad de lo que él tiene que decirnos con este primer versículo. Él otra vez dice, te digo la verdad en Cristo, no miento, dando testimonio mi conciencia en el Espíritu Santo. No podía ser más poderoso en expresando su sinceridad de que para él es algo de profunda importancia y que él no está mintiendo, él está compartiendo algo clave al Evangelio. Versículo 2, él expresa su corazón.
de que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Cuando él considera tantos de sus hermanos por sangre, tantos de los judíos han rechazado a Jesús, como él anteriormente lo hizo, le traiga gran tristeza, profundo dolor en su corazón. Y repito, la vida cristiana es una vida de altos y bajos a la vez. Muchas veces lo más que entendemos de la gracia de Dios, lo más que disfrutamos del gozo que es saber de este amor de nuestro Padre, de que no podemos ser separados, lo más triste que sentimos por los que no han recibido ese amor. Lo más que están no en camino a veando este Dios cara a cara, disfrutando de su gloria para siempre, más siendo separado de Él eternamente, sufriendo en el infierno por sus pecados, justamente bajo la ira de Dios. Este dolor, esta tristeza no debe ser solamente algo que sentimos al principio de nuestro caminar con Cristo. Debe ser algo que estamos experimentando diariamente, algo que nos motiva, vamos a ver en versículo 3, de vivir sacrificialmente por los perdidos. Es fácil, tal vez uno, porque después del celo inicial en nuestra vida cristiana, gracias al Señor que Él me salvó, y queremos proclamar a todos, en particular a nuestros familiares, nuestros amigos: ¿has escuchado de Jesús? Porque no veas como lo veo tan maravilloso, tan glorioso. Crea en Cristo. Y por la gracia de Dios, unos dicen sí y amén, y la gran mayoría dicen no gracias, tú eres loco. Un religioso fanático. ¿Qué es tu problema? ¿Por qué no hagas las cosas que hiciste antes? Está siendo lavado tu cerebro. ¿Qué es tu problema? Y ese dolor del rechazo, pero más dolor por ellos, porque entendemos que hay un velo sobre sus corazones, para que no entienden, para que no confían, y hay compasión por ellos. Pero tristemente muchas veces lo que pasa es con los años en la fe, tratando de compartir con las mismas personas o otras personas, y sintiendo ese rechazo, a veces nuestros corazones son endurecidos acerca del fin que va a resultar a todos que últimamente rechazan a Jesús. No debe ser así. Lo más que compartemos el sufrimiento de Cristo, debemos regocijar que hemos sido contados dignos de sufrir con Cristo. Y al mismo tiempo, nuestro corazón no debe ser endurecido en contra de ellos, sabiendo que éramos en la misma posición, pero por la gracia de Dios, Él abrió los ojos de nuestros corazones para confiar en Cristo. Con amor, con pasión, debemos continuar proclamando el Evangelio, amando a los perdidos y siendo en ese sentido vulnerables, sintiendo el profundo dolor que Pablo sintió en amor por los que estaban rechazando a Cristo. También en este capítulo 9, Pablo va a explicar la razón al fin de cuentas por qué unos son salvos y otros no son salvos. Es la gracia soberana de Dios. Es Dios quien al fin de cuentas elige a la salvación. A los que Él va a tomar, todos son dignos de su justicia y su ira, pero en gracia Dios elige unos para ser trofeos de su gracia. Y siendo un buen creyente en esta gracia soberana de Dios, no debemos permitir eso, de endurecer nuestros corazones, de decir: esta persona no cree porque Dios no la ha elegido, no necesito compartir el Evangelio con ellos, o sentir profundo dolor por su eternidad aparte de Cristo. No,
no sabemos quiénes son los elegidos o no. Lo que sabemos es que el Evangelio es el poder de Dios para la salvación para todo que cree en Cristo, y debemos con valor, con urgencia proclamar este mensaje, orando que Dios en su gracia abre los ojos de sus corazones para confiar en Cristo. Y este va a causarnos mucho dolor cuando rechazan a Cristo, pero debemos estar preparados por eso y al mismo tiempo recordar la balanza en la vida cristiana. Lo más que estamos sintiendo el dolor, no debemos olvidar Romanos 8 y los altos de gozo, porque nada ni nadie puede separarnos de este maravilloso, eterno amor de Dios por su pueblo. Segundo, este dolor debe tener como su motivación y su manifestación amor sacrificial por los perdidos. Romanos 9:3. Porque desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, mis parientes según la carne. Las palabras de Pablo aquí son increíbles. En otras palabras, lo que Pablo está diciendo es: si fuera posible, él daría su salvación en intercambio por la salvación de Israel. Él sufriría una eternidad en el infierno si él pudiera salvar a sus hermanos por sangre. ¡Qué amor increíble! Esta palabra que él usa aquí es la palabra anatema. En el Antiguo Testamento, esta palabra anatema significó algo que fue devoto a la destrucción, algo que fue consagrado para ser destruido. Recuerda en la conquista cuando, por ejemplo, con Josué y la conquista de Jericó, como debían tomar todo, posesiones y todo el pueblo de esta ciudad, y matarles y quemarles, dedicándole como una ilustración de un sacrificio ofrecido a Dios con fuego, una destrucción total. Y claro, Acán no hizo eso, pero esa es otra historia, por otro día. Pero este fue ser anatema en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, piensa en Gálatas, capítulo 1. Recuerda que habían personas distorsionando el Evangelio, diciendo que eran mensajeros de Dios, pero mezclando la salvación por fe y por cumplir la ley. Y Pablo dice en Gálatas 1:8: pero si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciará otro evangelio contrario al que os hemos anunciado, sea anatema, que van al infierno. Él no estaba mezclando palabras, no fue suave, muy duro, que van al infierno si van a distorsionar el evangelio de Dios. Pero Pablo aquí está hablando de sí mismo. Si fuera posible que él mismo sería anatema, él mismo iría al fuego eterno, separado de Cristo, si él pudiera salvar a sus hermanos de sangre. Claro, tenemos que leerlo correctamente, en que él no está diciendo como este fue una posibilidad. Es escrito como una demostración de su amor, pero Pablo sabía claramente esta era una imposibilidad. Primeramente, porque él sabía que él, como un pecador, no podía morir por los pecados de otros. Él en sí mismo tenía su propia deuda. Él, si no fue por Cristo, él tendría que ir al infierno por su propio pecado. Él no podía dar su vida en intercambio por otro. Pues, por eso que damos gracias al Señor, por el único y perfecto sustituto de quien hemos leído en 1 de Pedro 3:18, el justo Jesús, quien murió por los injustos. Teníamos que tener un sustituto justo y perfecto para pagar por nosotros. La segunda razón por que Pablo no podía salvarles por su propio sacrificio personal fue, como hemos leído en Romanos 8,
¿quién puede separarnos del amor de Dios? Ninguna cosa creada. Incluso Pablo mismo podía separarse del amor de Dios. El amor de Dios es demasiado fuerte, es demasiado eterno, escogiendo a Pablo y preservándoles hasta el fin. Y es lo mismo para todos nosotros. Entonces, gracias al Señor. No podemos ir al infierno para salvar a nadie. Y más gracias al Señor. Jesús sufrió la ira de su Padre para salvar a todos que creen en Cristo. Pero ¿qué es nuestro deber? Proclamar este evangelio, vivir este evangelio, ir a las naciones y vivir sacrificialmente. Si Pablo estaba al punto de listo para sacrificar su alma eternamente, ¿qué más? Dar su cuerpo por 60 años, 70 años. Es nada en comparación con una eternidad con su Salvador. Y él vivía su vida pasando de ciudad a ciudad, primeramente pasando las sinagogas, proclamando el evangelio a los judíos, y cuando fue rechazado, se fue a los gentiles. Cada uno de nosotros tenemos diferentes ministerios llamados del Señor, en cómo somos llamados para vivir sacrificialmente para la gloria de Cristo y para la salvación de los perdidos. No todos nosotros somos misioneros como Pablo, pero somos llamados a decir misioneros en los diferentes lugares, áreas que Dios nos ha puesto, en nuestras casas, con nuestros hijos. Muchos que tienen esposos o esposas que no han confiado en Cristo, proclamando el evangelio y viviendo el evangelio en frente de ellos, en nuestros compañeros de trabajo, con nuestros vecinos, con nuestros amigos. Debemos ser luz en las tinieblas. No podemos salvar a nadie, pero Cristo sí. Y proclamamos el evangelio y oramos y esperamos en el Señor. Nota como él describe la nación de Israel. Él dice, por amor a mis hermanos, mis parientes, según la carne. Este indica que él tiene otros parientes, sus parientes espirituales. ¿Quiénes somos? Los creyentes en Cristo. Recuerda Romanos 8:29, que Dios nos ha llamado y predestinado para ser conformes a nuestro hermano Cristo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Hemos sido adoptados a la familia de Dios. Si eres un creyente en Cristo, tu primer familia, tu verdadera familia, es la familia de Dios, los creyentes en Cristo. Somos hijos adoptados con un Padre perfecto, nuestro Padre celestial, con un hermano perfecto, nuestro hermano mayor, Jesucristo. Y es nuestro gozo verle glorificado, y es nuestro gozo como miembros de su familia de ser cambiado cada día, de parecer más y más en nuestro carácter, nuestra manera de hablar y vivir, parecer como nuestro hermano Cristo. Pero también tenemos familias de sangre, y Pablo está refiriendo a ellos, diciendo, es ellos en particular, que le trae este profundo dolor porque son perdidos. Entonces, un punto simple, pero importante para clarificar esta confusión acerca de Israel y la iglesia, acerca de los judíos y los creyentes en Cristo. Hay dos pueblos de Dios, hay dos caminos a la salvación. Si habían dos caminos a la salvación, ¿por qué habría tan profundo dolor en el corazón de Pablo? Porque él sería listo, si era posible, para ir al infierno para salvar a un pueblo, que si era posible por ellos de ser salvados por cumplir la ley, ofrecer sus sacrificios y simplemente ser judíos aparte de creer en Cristo, es una imposibilidad. Entonces el dolor de Pablo indica el mismo dolor que debemos tener por Israel, que debemos amar a Israel y orar por Israel, pero no como son un pueblo que aparte de Cristo pueden ser salvados. Nuestra oración por ellos,
es que reconocen su Mesías, su Cristo, y que vengan a conocer, a poner su fe en Cristo, para que ellos también puedan disfrutar de la salvación que experimentó Abraham, Isaac, Jacob y muchos del mundo, de las naciones que han confiado en Cristo. Hemos visto el profundo dolor y hemos visto el profundo amor de Pablo, y ahora queremos ver 8 de los muchos privilegios que tenía Israel, que tiene Israel, pero en que ellos han sido negligentes en no reconocer su Mesías, Cristo. Versículo 4. Él está hablando de sus parientes según la carne, que son israelitas, a quienes pertenece 8 cosas: la adopción como hijos, la gloria, los pactos, la promulgación de la ley, el culto, las promesas, de quienes son las patriarcas y de quienes, según la carne, procede el Cristo, el cual está sobre todas las cosas, Dios bendito por los siglos. Amén. Quiero desempacar esta lista, pero en un poco diferente orden que Pablo, que el Señor lo ha inspirado por medio de Pablo. Entonces espero que no estoy equivocado en haciéndolo así. Dios tiene su razón por ese orden, pero quiero ayudarnos de pensar cronológicamente desde la creación hasta la venida de Cristo. Con otras palabras, bíblicamente, de Génesis a Malaquías. Entonces este es un resumen breve del Antiguo Testamento. ¿Estamos listos? 39 libros en 15 minutos. Ok. Uno de esta lista son los pactos. Cómo Dios relaciona a la humanidad y cómo Él relaciona a Israel es por medio de pactos. Un pacto es una relación basada en promesas. Tiene bendiciones si lo cumplen o maldiciones si no lo cumplen. Dios no quiere que estamos vacilando, sabiendo qué quiere Dios de mí, o es su amor seguro o no. No, los pactos definen claramente los términos de relación entre dos personas o dos grupos. Hoy en día, el pacto más evidente que tenemos es el pacto de matrimonio. Un hombre y una mujer hacen un pacto y son una sola carne. Y Dios formó pactos con diferentes personas y con la humanidad. Primer pacto implícito que vemos en Génesis 1 a 3 es el pacto con Adán. Dios dio promesa a Adán y a la humanidad por medio de él, y también la promesa de maldición si él comió del fruto prohibido. Claro, él lo comió y sufrió la maldición en vez de la bendición de vida. Adán y Eva y nosotros en ellos éramos separados de Dios por causa de nuestro pecado. Y vemos en Génesis 4, 5, 6, 7, 8, el pecado creciendo, multiplicando, llenando la tierra. Y Dios, un Dios de justicia, juzgando al mundo. La paga del pecado es muerte. Dios envió un diluvio en su perfecta justicia y ira contra este mundo, quien los deseos de su corazón desde su nacimiento eran malvados. Pero el Dios de juicio es un Dios de gracia. Dios escogió un pecador, pero por su gracia, él halló gracia en los ojos de Dios. Dios escogió Noé y su familia para salvarles por medio del arca. Él lo trajo al otro lado del diluvio, le dio en una forma una nueva creación después del diluvio, y Dios dio un pacto a Noé y a la creación, que él no iba a destruir al mundo por un diluvio otra vez. Tristemente, vemos rápidamente pecado en Noé, en su familia, el pecado creciendo otra vez, hasta que las naciones se juntaron en Génesis 11
en oposición a Dios para construir un torre de Babel para llegar hasta los cielos, para tener un nombre, un lugar seguro. ¿Qué hizo Dios? ¿Sorprendido por eso? No, él vio su torrito ahí, él ahí en los cielos, y en su juicio, él separó las naciones, confundió sus lenguas y lo puso alrededor de la faz de la tierra. Pero en medio de su juicio, otra vez, su gracia. Dios escogió un idólatra de Ur de los Caldeos, Abraham, y él le dio un pacto. Un pacto a que vamos a ver en nuestra lista promesas. Promesas de una tierra, la tierra prometida, la tierra de Canaán. Una descendencia, un simiente. Y su plan para bendecir todas las naciones por medio de él. Eso es importante. Siempre el plan de Dios de salvación ha incluido no simplemente los descendientes por sangre de Abraham, pero las promesas incluyeron la bendición para todas las familias de la tierra, para todas las naciones. Gálatas 3 llama eso el Evangelio. Siempre la misión de Dios ha sido a salvar personas de todas las naciones por medio del descendiente de Abraham. Este simiente, al fin de cuentas, es Jesucristo. Y esta tierra es más que la tierra de Canaán, como hemos visto en Romanos 4. La promesa que seríamos herederos, Romanos 4:13, no dice de Canaán, dice herederos del mundo. Es para toda la descendencia de Abraham, por fe. Es por todos nosotros. Ok, las promesas. Dios dio a Abraham un hijo, Isaac. Sabemos que él tenía otro hijo también, Ismael. Y vamos a hablar acerca de Ismael y su rol en este plan en nuestra próxima lección, si Dios permite. Pero Dios le dio el hijo de la promesa, Isaac. Isaac tenía los dos hijos, Jacob y Esaú. Dios escogió que el mayor iba a servir al menor, Jacob, y Dios cambió su nombre de Jacob a Israel. Y de él vino los 12 tribus de Israel, incluso lo mejor Benjamín. Okay. Muy claro. Ok. Adán, Noé, Abraham. Estos 12 hermanos, a este punto no eran tribus, 12 hermanos, Dios elevó José, pero los hermanos tenían envidia de su hermano, rechazaron su hermano. ¿Suena similar? Un hermano privilegiado, amado de su padre, pero rechazado por sus hermanos. Una sombra de lo que pasó en la vida de Jesús. Y él fue eventualmente un prisionero en Egipto, pero Dios comparó las malas intenciones de sus hermanos para bien, para salvar a sus hermanos y para salvar a otras naciones. ¿Suena similar? Dios elevó a José para ser un príncipe en Egipto, el número 2 al faraón. Y durante ese tiempo, él estaba hablando de Jehová. Pero, tristemente, en los 400 años de Israel viviendo, o la familia de Jacob viviendo en Egipto, el sal perdió su sabor. En vez de proclamando a Jehová, viviendo distinto, Israel adoró los ídolos de Egipto. Y lo que adoramos, reflejamos y servimos, somos esclavizados. Y Israel era esclavizado a los egipcios, sirviendo como esclavos allí por estos años, hasta que Dios elevó un Salvador. Otra vez, ¿cómo se llama? Moisés. Y Dios apareció, primero,
Dios puso en el corazón de Moisés un deseo para salvar a sus hermanos cuando él fue todavía príncipe. ¿Y qué pasó? Él era rechazado otra vez por sus hermanos. Él se fue al desierto y allí, después de 40 años, Dios le apareció a él en la zarza ardiente. Él llamó a Moisés de regresar a su pueblo para ser utilizado para salvarles de su esclavitud. Y Dios allí le llamó diciendo: Israel es mi hijo. Deja ir a mi hijo. Vemos allí que Israel en ese momento fue, en ese sentido, adoptado como el hijo especial de Dios. Ellos tenían uno de estos beneficios que él está recontando aquí. Israel tenía la adopción como hijos. Hemos regocijado en capítulo 8 en nuestra adopción en Cristo. En una forma, también Israel tenía una forma de adopción de Dios, pero este fue un privilegio que fue menospreciado. Dios les salvó por medio de 10 plagas, por medio de pasar por el Mar Rojo, y le trajo al monte de Sinaí, Horeb, y allí Dios le dio la ley, los 10 mandamientos y los otros estatutos. Y tenemos que entender la importancia de esa ley. Esa ley no fue dado para salvar a Israel. Dios ya les salvó. Esa ley fue dado para instruir a sus hijos en cómo vivir vidas santas como sus hijos adoptados, como sus hijos rescatados de su esclavitud. Es la misma función de la ley para nosotros, no para salvar, pero para instruirnos en cómo vivir vidas santas. También el punto de la ley fue para ser un espejo, para que Israel pudiera ver: yo no puedo ser salvado por hacer cumplir perfectamente esa ley. Yo necesito un sacrificio. El telos, vamos a ver en Romanos 10, el fin de la ley fue Cristo. Fue para ver su pecado y su necesidad por un Salvador. Después de dando los 10 mandamientos y los otros estatutos, Dios dio instrucción acerca de lo que Romanos 9 llama el culto o el sistema de sacrificios. Dios dio a Israel el tabernáculo, la tienda, en que Dios moró con su pueblo. Tenemos que entender, Dios es omnipresente. Dios no puede ser contenido en una caja, o una tienda o un templo. Ya en la dedicación del templo, en Primera de Reyes 8, Salomón dice que este edificio, ningún edificio es suficiente para el creador del universo. Él es infinito. Pero Dios estaba dando una lección para niños, para su hijo, en cómo morar, cómo acercar a su Padre Santísimo. ¿Cómo podían ellos, siendo una nación tan rebelde? Porque ¿qué hicieron cuando recibieron la ley? Rápidamente, la vaca, el becerro de oro, y demostrando la idolatría de su corazón. ¿Cómo podían acercarse a ese Dios tan santo? Por sacrificio, por la sangre de un sustituto muriendo en su lugar. Hebreos clarifica: es imposible que la sangre de cordero, macho cabrito, puede quitar el pecado de un ser humano. Otra vez, si Pablo no puede morir por un pecador, un cordero no puede morir por un pecador. Necesitamos un perfecto ser humano para hacer el perfecto sacrificio, el perfecto sustituto. Pero todo eso, el tabernáculo, y luego el templo, todo ese sistema de millones de animales sacrificados, todos eran preparándonos para el cumplimiento de ese sistema, que es el sacrificio de Cristo en la cruz. Romanos 3:25, otra vez:
que Dios hizo propiciación, Él cubrió su ira por la sangre de su Hijo Jesucristo. Todo eso, otra vez, todas esas promesas, todas estas, estaba preparando el pueblo para la venida de Cristo. Una cosa más, recuerda lo que pasó en capítulo 40 de Éxodo. Dios dio las instrucciones acerca de la edificación de ese tabernáculo y después entró en el tabernáculo la Shekinah, gloria de Dios. Pilar de nube de fuego que ha guiado el pueblo desde Egipto, que iba a guiar el pueblo en el desierto, fue una manifestación de la perfección de Dios en una forma visible para que el pueblo aprendieron de temer a este Dios infinitamente glorioso. Si están haciendo la lectura bíblica, esta semana leemos 2 Corintios 3 y 4. Y Pablo ahí explica que con la venida de ley había una forma de gloria que Israel vio, que Moisés en particular vio, y él tenía que velarse por el endurecimiento del pueblo para no poder ver la reflexión de la gloria de Dios que estaba pasando. Pero en Cristo hemos visto la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Hemos visto una mejor gloria que una nube de fuego. Hemos visto la gloria de Dios mismo en Jesús. Tristemente Israel, cuando la gloria vino, lo rechazó. Vamos a adelantar porque hemos cubierto 2 o 3 de los 39 libros del Antiguo Testamento. Estamos en Éxodo, Levítico. Rápidamente, ¿qué pasa? Por el endurecimiento del corazón del pueblo, negar a Dios, pasaron 40 años en el desierto. Esta generación no podía entrar por dudar las promesas de Dios. Pero con la próxima generación, con Josué, Dios le dio entrada. La conquista, Dios cumplió sus promesas en dándoles la tierra. Pero rápidamente cayeron en un ciclo de pecado, en un ciclo de adorando los ídolos de las naciones y por eso cayendo esclavos y perdiendo a las naciones alrededor de ellos en este tiempo de los jueces. Y finalmente ellos pidieron por un rey como tienen las naciones. Ellos rechazaron a Jehová como su Dios o como su rey. Y pidieron por un rey humano quien podía batallar por ellos en contra de estas naciones. Y Dios le dio, ¿quién fue el primer rey de Israel? Saúl. Saúl comenzó bien y terminó muy mal. Y después de Saúl, Dios elevó David. Y David, con todas sus fallas, era un hombre conforme al corazón de Dios por su gracia. Y Dios dio una promesa a David. Esa promesa incluyó que después de él, su descendiente iba a reinar para siempre. Y en Salmo 2, él es llamado el ungido. Entonces, esta palabra Cristo en el Nuevo Testamento es la palabra en hebreo por Mesías y significa una persona ungida. Habían 3 oficios ungidos con aceite. Es como la inauguración a su oficio. El aceite representó el Espíritu Santo. Estaba diciendo, esa persona es dedicada. Los reyes, los profetas y los sacerdotes. Y el Antiguo Testamento estaba buscando por el día en que un perfecto Cristo, un perfecto rey, sacerdote y profeta iba a venir para salvar a su pueblo. Que este Mesías, este Cristo iba a venir por el linaje del rey David y él iba a reinar no solamente sobre Israel, pero sobre todas las naciones cuando leemos Salmo 2 o Salmo 22. Israel estaba esperando por eso, en un sentido, una forma de eso. Pero hemos estudiado los libros de Primero y Segundo Reyes, como la nación después de David, Salomón, Roboam,
era dividido en Israel en el norte, Judá en el sur, como en su tiempo cada uno siguieron los ídolos y por eso eran expulsados de la tierra prometida, como Adán expulsado del huerto, separado de la tierra de promesa. Pero Dios dio otro pacto, el pacto en Jeremías 31, Ezequiel 36, que se llama el nuevo pacto, en contraste con el antiguo pacto o el pacto de la ley con Moisés. Un pacto en que Dios iba a tomar esta ley y que no sería externa en las tablas, pero escrito sobre la tabla del corazón. Que Dios iba a dar su Espíritu Santo a ellos para cumplir su ley. Y más que todo, Él iba a perdonar sus pecados. Increíble. Dios en su gracia regresó un remanente del exilio para reedificar Jerusalén, para reedificar el templo. Pero tristemente, ellos continuaron con los mismos pecados. Y después del profeta Malaquías había silencio. Por 400 años Dios no envió un profeta, esperando por el cumplimiento de la promesa del Cristo. ¿Y cuál es el primer versículo del Nuevo Testamento? Genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Mateo está declarando después de 4 años de silencio, Dios es fiel. Dios no ha olvidado su promesa. Dios ha enviado el Cristo descendido de Abraham, descendido de David. ¿Quién es el rey, sacerdote, profeta? ¿Quién va a salvar a su pueblo? Mateo 1. Él tendrá el nombre Jesús, que significa Él va a salvar, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y Él vino a los suyos, y la gran mayoría lo rechazó. ¿Cómo puede ser después de tantos años? El Cristo ha venido, pero ellos no le reconoció. La pregunta para nosotros es, entonces, ¿las promesas de Dios han fallado? Ese es versículo 6, y la próxima sección que vamos a cubrir la semana que viene. Pero nota cómo termina esta lista. Después de 7 bendiciones, privilegios, ¿qué es lo último, lo máximo a que todos esos apuntaron? De quienes, según la carne, Romanos 9:5, procede el Cristo, el cual está sobre todas las cosas, Dios bendito por los siglos. Amén. Él termina con una doxología, considerando tantos privilegios. Él dice, lo máximo y el cumplimiento de todo eso es Cristo. Y este Cristo no es simplemente el descendiente de las patriarcas. Este es el Dios mismo, sobre todo, bendito para siempre. Es uno de los más claros declaraciones de la divinidad de Jesús. Jesús no es solamente hombre, Él es Dios. Él es sobre todo y Él es bendito para siempre. Él está diciendo, si quieres bendición, la verdadera bendición es conocer a este Cristo, es confiar en este Cristo. Y por reconociéndole como tu Rey y Salvador, teniendo el perdón de tu pecado para vivir como parte de su reino, porque este Cristo es el Dios sobre todo. La pregunta para nosotros, ¿es este Jesús, es este Cristo Rey de tu vida? Rey sobre todo en tu vida, sobre todo detalle de tu vida. Este Cristo ha venido para salvar pecadores, de los judíos, de los gentiles. Él ha venido para salvar personas como tú y yo. Has arrepentido de tu pecado y confiado en Cristo. Si no has confiado en Cristo, considera las múltiples bendiciones que Dios te ha dado que estás menospreciando. Y considera que hay cristianos ahora
con profundo dolor en su corazón por ti. Que están llorando y orando por ti. Tal vez la razón por qué estás escuchando este mensaje esta mañana es porque ellos han orado. Sus corazones son rotos por ti. Y es porque te aman y entienden que si no confías en Cristo, tienes preparado para ti una eternidad de sufrimiento. Pero no tiene que ser así. Confía en Cristo. Confía en Jesús. Reconoce que Él es el Salvador prometido que ha venido para salvar todo aquel que cree en Él. Confía en Cristo. Y si tú eres un cristiano, parte de la única familia de Dios por su gracia, por fe, debemos regocijar en tantas bendiciones que Dios ha dado a nosotros en Cristo. Y también oro que Dios pone en nosotros un amor por su palabra, un amor por todas esas promesas, un hambre para leer toda la Biblia, incluso el Antiguo Testamento, con cada página. ¡Wow! Cristo está aquí, Él está preparando con tantas sombras, pero cada uno apuntando a Cristo. Este hambre para ver nuestro Salvador en las páginas de la Escritura. Y que Él nos da un amor por los perdidos, un amor profundo, un amor sacrificial, un amor que duele, pero también en que podemos regocijar y ser refrescados en el amor altísimo, del Altísimo por nosotros. Oremos. Nuestro Dios, gracias por este maravilloso plan de salvación en Cristo. Gracias, oh Señor, por extender tu gracia a nosotros gentiles, para perdonarnos y recibirnos como tu pueblo en Cristo Jesús. Te pido, Señor, si hay alguien escuchando tu palabra esta mañana que no ha confiado en ti, oh Señor, sálvales por tu gracia, por medio de la fe. Y Señor, te pido por nosotros que por tu gracia hemos reconocido a Jesús como nuestro Salvador. Pedimos, oh Señor, por corazones rotos por los perdidos, por un profundo dolor que nos motiva de vivir sacrificialmente para proclamar el Evangelio, siendo diariamente más y más refrescados por tu gran amor de que no podemos ser separados. En tu nombre y para tu gloria oramos.